Tenemos el derecho de creer en lo que queramos, pero también hay que observar realmente cuáles son las intenciones y el papel directo que están jugando estas instituciones dentro de la sociedad. Si pasábamos de adorar a la tierra, se pasó a adorar a un ser. Claro, a un ser externo. La iglesia nos ha hecho creer que nosotros somos borregos y que hay un pastor que nos va a dirigir, cuando la realidad es que nosotros los seres humanos no necesitaríamos de ni un representante en este mundo de la divinidad, porque nosotros, los seres humanos en general, la especie humana, ya somos representantes de la divinidad en el planeta Tierra. No hay un único representante. El Dios que nos han puesto es un Dios de miedo, es un Dios de imposición, es un Dios de ignorancia, y es un Dios en donde nos quiere mantener en una línea esa religión, vendiéndonos la figura de un Dios que verdaderamente es inferior al verdadero Dios. Porque por supuesto que el Vaticano es corrupto, es cochino, sobornan y han oprimido a muchas maneras a la sociedad. Son cientos de miles de niños que sistemáticamente han sido abusados y que solamente se están tomando datos del siglo XX, es decir, de el año 1900 al año 2000, son los principales datos duros de las agencias. Imagínate para atrás. Para atrás, todo lo que no se registró. Es un secreto a voces que lo que ocurre dentro de la iglesia. Pero ahorita que lo vas desmenuzando, empieza todo a tener muchísimo más sentido. Entonces hubo 1000 niños señalando uno tras otro a estos sacerdotes. ¿Y qué es lo que sucede? Nada. Ese es el problema, hermano, que no sucede nada. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Óscar Morales Podcast, un espacio de opinión, de charla, de debate, pero también de denuncia, porque nosotros creemos fielmente que los cambios comienzan hablando. Y hoy tengo a un invitado muy especial, alguien que sin duda agradezco, por un lado, que esté aquí, y por el otro, agradezco que hables de los temas o de temas que muchas veces en diversos medios de comunicación, hablando desde los grandes medios masivos hasta quizás los menos conocidos, no se atreven a hablar. Pero antes de entrar en materia, mi estimado Paye, muchas gracias por haber aceptado estar aquí, pero como es una costumbre en este espacio, yo no te voy a presentar. Me gustaría que tú te presentaras. ¿Quién es Paye? Muchísimas gracias. Bueno, para empezar, quiero agradecer primeramente a toda tu comunidad, a ti por esta invitación, y pienso que no existen las coincidencias y casualidades, y pues vamos a darle con todo en este tema y en muchos más que se puedan abrir. Yo soy Iván, pero generalmente las personas me conocen como Paye. Soy orgullosamente mexicano, proveniente de Tijuana, crecido en un pueblo fronterizo llamado Tecate. He estudiado muchos temas relacionados a política exterior. Soy licenciado en Relaciones Internacionales y especializado en materia de política exterior y todos los temas relacionados a los acuerdos internacionales y por qué estamos como estamos ahorita y de dónde proviene el ser humano. Pero realmente a eso no me dedico. Me dedicaba anteriormente a eso proactivamente, pero ahora me dedico a esparcir y divulgar información relacionada a todo lo que conlleva la Matrix, las instituciones, la parte espiritual, la parte del despertar, la parte de hacer conciencia, de ayudar a las personas a comprender si estamos viviendo este presente, pues hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde estamos en esta línea del tiempo marcada, que va a ser de esta sociedad en 200, 300, 500 años. Y creamos contenido, mi hermana y yo trabajamos directamente con inteligencia artificial. Y pues aquí estamos para comunicar y para ser un agente de cambio entre muchos más y tratar de apoyar a las personas en la medida posible en todos los temas que se puedan buscar apoyar, ¿no? A eso me dedico. Uno de los grandes temas que sin duda... Muchas gracias. Por el que estamos aquí es el papel que juega las instituciones religiosas en nuestras sociedades. Nosotros como seres humanos, o a partir de cuando ya nos convertimos en sociedades,
hemos convivido con, con las creencias, con la religión, pero en la actualidad la religión no es nada más una cuestión de fe o de creencia. Es una institución que mueve hilos. Es una institución poderosa. Me atrevo a decir incluso que más poderosa que muchos estados. Sí. Hablando en términos políticos, sociales y económicos. Para ti, mi estimado Palle, ¿cómo ves el papel en la actualidad de las instituciones religiosas en nuestra sociedad? Mira, en la actualidad pienso que hay muchos actores jugando en ese lugar o en ese rol. Hay muchas religiones, hay muchas iglesias, hay muchas ideologías que cada una ha tratado de transformar y transmutar sus necesidades en una manera institucional. Entonces no es lo mismo la religión mormona a la religión católica, o la religión y todo el sistema de vida y creencias de la parte judía, por ejemplo, con la parte islámica o musulmana. Tenemos muchas religiones y muchas vertientes en donde hay unas que son ultraconservadoras, otras que llegan a tener una inclinación más liberal. Entonces, debemos de comprender que todavía hoy en día la sociedad, por ejemplo, mexicana, un gran porcentaje de esta nación es religiosa y es creyente de las deidades, de los santos, de las vírgenes, de los ángeles que nos han promovido dentro de estas instituciones. Y no es precisamente lo que estamos criticando, en la parte de la creencia. Cada quien puede creer, si gustas, en las sirenas, en los duendes, en el extraterrestre o en el arcángel Gabriel. Eso no es el problema. O en Dios. O en Dios, claro, exactamente. Pero la situación aquí es como entender que nuestra sociedad sí ha tenido un impacto directo en la formación de nuestro estudio, de nuestra parte de la familia, por parte de la religión, ¿no? O sea, vemos que México surge en 1821 como un país independiente, pero ¿por qué se independiza? Porque fuimos colonia y conquista de España, que justamente vino a evangelizarnos, y tenemos allá de donde soy, en la frontera norte, tenemos toda una ruta que hace como 400 años aproximadamente era una ruta de evangelización, pero la evangelización no era sentar a los indígenas o a las personas creyentes en toda la parte mundana, entre comillas, que decía la iglesia, no era sentarlas y decirles, oye, este Dios es el correcto. No, era un proceso de esclavitud, era un proceso de opresión en donde los golpeaban, los maltrataban, los hacían caminar durante horas. El proceso de evangelización y toda la violencia que se vivió ideológica sigue hoy en día. Una evangelización, dirías, forzada. Exactamente, forzada completamente, en donde la iglesia distribuía a sus evangelizadores por el territorio que estaban conquistando. En este caso hablamos de México, pero gran parte de Latinoamérica son países, en este caso ya independientes, pero que en algún punto fuimos colonias, y dentro de ellas hubo una gran opresión y una gran violencia para poder aceptar una ideología que era religiosa. Entonces, todavía hoy en día vamos a muchísimos estados de este país y hay iglesias que están abiertas, y no solamente católicas, también cristianas, y cada vez se expande más el culto y la práctica y tenemos el derecho de creer en lo que queramos, pero también hay que observar realmente cuáles son las intenciones y el papel directo que están jugando estas instituciones dentro de la sociedad, y también qué daño pueden provocarnos y por qué este mundo está como está si tenemos a estos actores jugando de la mano desde hace siglos atrás con nosotros. Oye, hay algo que me llama muchísimo la atención, retomando un poquito este tema Sí. de la evangelización forzada, porque cómo cambió nuestra perspectiva del mundo, porque a través de la religión tú empiezas a ver el mundo desde otra perspectiva. Claro. Pero, ¿cómo lo veían antes nuestros antepasados que tenían una gran conexión con la naturaleza, la famosa Pachamama? Claro. ¿No? Y cómo esto cambió radicalmente. Sí. Y se hizo ahora, si pasábamos de adorar a la tierra, se pasó a adorar a un ser. Claro, a un ser externo. Divino, milagroso, pero, híjole,
quizás aquí vamos a empezar a tocar temas ríspidos, porque te pregunto, para ti, Paye, ¿qué es o quién es Dios? Ok. Porque todos podremos tener una imagen de este ser barbón, quizás, o quizás sí como una persona, o quizás como una energía. Pero para ti, ¿quién es o qué es Dios? Para mí, Dios es un término que hemos tratado de darle a una energía que es tan grande, esta energía, que es tan pura, que es tan perfecta, que no cabe en ni una institución humana, que no cabe seguramente en este universo, que es más de lo que creemos y que justamente en mi interpretación de Dios está muy inclinada y muy relacionada con la inclinación que tienen en la filosofía de los gnósticos, que al final en los gnosticismos eran los herejes de la iglesia, porque claro, surge esta ideología aproximadamente un siglo después de la supuesta crucifixión de Jesús, en donde esta corriente filosófica habla que Dios es parte de nosotros y que no es externo, no es ajeno, que realmente el templo a donde debemos de ir a orar, a venerar, etcétera, no es un templo construido de cemento por esclavos, es nuestro cuerpo. Entonces es muy importante entender que dentro de esta filosofía a la cual yo estoy muy inclinado, nosotros los seres humanos tenemos una chispa de esta energía creadora, de esta energía que nosotros catalogamos como Dios. Y no es que solamente hay un Dios, que solamente hay un Dios supremo, que no solamente hay un Dios que sea el único. Tal vez muchas religiones le han puesto diferentes nombres a este mismo Dios. Lo importante es entender que la divinidad y Dios no son parte externa de nosotros. Nosotros somos parte de. Nosotros también fuimos dotados de muchas capacidades, de muchos dones, de temas co-creadores, de temas multidimensionales. Por algo soñamos. Por algo cuando soñamos visitamos diferentes reinos. Conocemos a personas dentro de esa parte, porque tenemos capacidades en donde podemos movilizarnos en otros espacios, y eso es parte de una energía creadora y una energía omnisciente y omnipresente que nosotros también tenemos. Entonces justo la iglesia nos ha hecho creer que nosotros somos borregos y que hay un pastor que nos va a dirigir, cuando la realidad es que nosotros los seres humanos no necesitaríamos de ni un representante en este mundo de la divinidad, porque nosotros, los seres humanos en general, la especie humana, ya somos representantes de la divinidad en el planeta Tierra. No hay un único representante. Entonces es bien importante, desde mi criterio, comprender que Dios no va a ser un agente externo que va a venir a bajar del cielo y a salvar a esta humanidad. Nosotros, los seres humanos, debemos de responsabilizarnos a quienes les hemos cedido nuestro poder, que hemos construido de nuestro país, de nuestra sociedad, de nuestro mundo, agarrar el toro por los cuernos y entender que nosotros aquí tenemos el poder y que podemos ser esos agentes de cambio para dirigir a este mundo a un lugar mucho mejor. Entonces, vamos a hablar de el Dios de la iglesia. Ok. Porque tú mencionas desde tu interpretación de Dios es de un aspecto más espiritual, más personal, como si todos fuésemos de alguna manera dioses. Correcto. O tuviésemos esa chispa. Pero entonces la iglesia, ¿qué ha hecho con su Dios? ¿Cuál es el Dios que la iglesia nos ha vendido? En general, por ejemplo, hablar de la religión que se desprenden de toda la parte ideológica cristiana o del cristianismo y por ende del personaje que conocemos como Jesús o Jesucristo, debemos de entender que para empezar, los gobiernos o las élites gobernantes, si pudiéramos hablar de los gobiernos ocultos, tienen una forma muy interesante de operar. ¿Por qué? Porque es muy interesante que nos hablaron y nos cuentan que Jesús, por ejemplo, era un personaje que era hijo de Dios y que nace de... Me da risa porque que nace de que un ángel baja y embaraza a su mamá, ¿no? A María, en donde justamente no fue producto del pecado como tú y yo lo somos, porque nosotros somos productos de las relaciones sexuales, ¿no? Entonces desde ahí ya nos están diciendo, tú ya no eres puro, tú ya nunca vas a ser como él.
porque desde el nacimiento ya no son iguales, pero Jesús baja a la tierra y la religión lo transforma en un personaje que va a ser inalcanzable y lo constituye y lo pone como en el centro, aparte de ideología, del Hijo de Dios, y a través de él empieza a esparcir la palabra en el mundo y a institucionalizarse. Entonces, ¿qué vemos? Que había una persona, en este caso involucrada dentro de las religiones, que hay muchas religiones que hablan de Jesús, que era una persona despierta, espiritual y humanamente, que vino como un rebelde a retar, por ejemplo, al Imperio Romano, que vino como una persona diciendo que la bola de las élites gobernantes son una bola de serpientes y que todos ellos no tienen verdaderamente los intereses de representar a Dios en la tierra. Entonces, ¿qué hicieron? Pues lo crucificaron, lo sacrificaron de alguna manera, lo humillaron para que a los seres humanos nos quedara claro que quien hablara de este tipo de cosas iba a tener la misma conclusión que tuvo este ser humano llamado Jesús. Pero aparte la iglesia tiene una parte muy fantasiosa en donde agarra a este ser, lo convierte en una religión, dicen que es hijo de Dios y aparte se aprovechan de la necesidad de las personas con un personaje que tuvo muchísimo impacto en ese momento, en ese lugar. Entonces, pienso que la manera de operar de las instituciones, de la parte católica, de la parte cristiana, etcétera, ya proviene de mucho tiempo atrás, ¿ok? Y que el Dios que nos han vendido ha sido un Dios castigador, ha sido un Dios que no nos ve puros como Él lo es, ha sido un Dios que incluso tú ves la Biblia y ves el gran diluvio, y ves que también otro relato que es el de Sodoma y Gomorra, que eran estas sociedades que Dios, por toda esta sociedad que estaba llena supuestamente de pecado, la quema. ¿Por qué? Porque no éramos dignos de llegar a ellos. Pero es muy importante entender que el Dios que nos han puesto es un Dios de miedo, es un Dios de imposición, es un Dios de ignorancia y es un Dios en donde nos quiere mantener en una línea esa religión, vendiéndonos la figura de un Dios que verdaderamente es inferior al verdadero Dios. Porque desde mi punto de vista, nuestro verdadero Dios es información, es luz, es claridad, es transparencia, es amor, es perdón, es comprensión y muchas veces puede llegar a ser estricto en ciertas formas, pero eso no significa que, por ejemplo, una persona por ser homosexual ya desde ahí tenga ganado el infierno por toda la eternidad. Sí. Y es justamente el miedo que nos han provocado, que no pertenece realmente al Dios del cual deberíamos de estar hablando y profetizando. Las instituciones religiosas, porque hay que aclarar muy bien el término, o sea, el hecho de decir instituciones religiosas, claro, o sea, se han metido tanto en los gobiernos, en las sociedades, en la economía, ¿no? ¿Qué tan poderosas son estas instituciones religiosas en el mundo moderno? Mira, en el caso, por ejemplo, del Vaticano, que es la que tenemos una mayor precisión. ¿Por qué? Porque es de las únicas prácticamente que es un país. Es decir, el Vaticano en algún punto ha tenido una lucha constante por llegar a tener el poder que tiene el día de hoy, ¿no? Sí. Y en el año 1929 es en donde firma un tratado con el gobierno italiano para poderse independizar y tener integridad territorial, tener soberanía, tener sus propios recursos, su propio sistema de comunicación, etcétera, etcétera. Es decir, tienen su propia legislación, dentro de su propia soberanía tienen su integridad, en donde ellos tienen su jurisdicción y ellos pueden hacer lo que gusten prácticamente dentro. Entonces, hablando del Vaticano, que es una de las fuerzas y actores atípicos dentro de este sistema, porque generalmente no es algo común ver este tipo de actores dentro de esta sociedad internacional. El Vaticano, cuando hablamos de él, hablamos del territorio. Es decir, si tú vas a Roma, que es en donde está el Vaticano, vas a visitar el territorio del Vaticano. Sin embargo, la institución que rige el Vaticano es la Santa Sede, ¿ok? Uh-huh. Que es justamente el comandante principal, para algunos es el patriarca supremo, para otros es el papa, pues es actualmente Francisco, que él es la parte jerárquica de mayor liderazgo, ¿no?
El Vaticano actualmente es una teocracia, es decir, que está regida supuestamente por una idea divina en donde tiene un representante. Ese representante es el Papa en la tierra, pero en la práctica está muy inclinado a ser una monarquía absoluta. Pero la diferencia entre otras monarquías es que no es heredada. Se elige al Papa, ¿no? Pero es una monarquía, tienen poderes monárquicos. Lo que dice el Papa generalmente tiene un poder y un peso muy grande dentro, ¿no? Sí. Entonces, hablando en la sociedad moderna, el Vaticano ha ido perdiendo cierta influencia en la parte ideológica, más no en la parte económica, ¿vale? Okay. O sea, ya ahorita ya estamos despertando en la humanidad en donde nos damos cuenta que realmente pues el Papa no me representa, realmente el Papa no es un ser humano común y corriente, es un ser humano que se equivoca, es un ser humano que tiene un lado oscuro, un lado positivo y no tenemos por qué enaltecer a un Papa y mucho menos que de ahí se decidan muchas cosas que vienen para el mundo. Entonces, la Santa Sede se ha encargado de firmar muchos acuerdos internacionales. Entonces, como es un país, pues tiene embajadas alrededor del mundo. Entonces, entendemos que tal vez en la parte ideológica ya no tiene tanto peso, pero sí en la parte política. Y tiene propiedades extraterritoriales a lo largo del mundo invaluables. O sea, una cantidad, cada territorio que tiene el Vaticano a su nombre es carísimo. Tiene obras de arte que son patrimonio de la humanidad y que son carísimas, que son inaccesibles, que son pues gigantescamente caros y aparte tiene una de las mayores reservas de oro del mundo. Entonces, ¿qué significa? Que quien en este sistema capitalista, hermano, tiene el dinero, tiene las reservas de oro, tiene las obras de arte, tiene influencia política, etcétera, pues entendemos que tienen el poder y que tienen una influencia directa en los gobiernos en ciertas situaciones a nivel mundial y que esconden muchas cosas. ¿Por qué? Porque se acaban recientemente en estas últimas décadas, apenas se está abriendo la transparencia, por ejemplo, en cómo tiene los ingresos el Vaticano. Sí. Y un gran porcentaje de estos ingresos son por aportaciones directas o porque simplemente son donaciones. ¿Quién te dona tanto dinero? ¿Para qué te donan tanto dinero? ¿Ok? Y aparte, tienen un gran índice de turismo. Aproximadamente al año tienen 5 millones de personas transitando. Tenemos en el Vaticano la Capilla Sixtina, la Plaza de San Pedro. Tenemos catedrales en donde en esta visita tienes que pagar para entrar a esos lugares. Entonces, si no tienes dinero, no eres digno de llegar al lugar de Dios, ¿no? Sí. Entonces, es bien interesante esto, porque en la sociedad moderna entendemos que tal vez tú dices o podemos decir, no, pues el Vaticano no ingiere directamente en mí, pero realmente sí tiene un peso político, diplomático, económico, financiero muy fuerte en muchas partes del mundo, incluyendo el país de México. Hablando también de que muchos de estos personajes que representan a Dios dentro de las instituciones religiosas, que como bien mencionas, tienen mucha influencia política y económica, pues también resulta que muchos de ellos ocultan o tienen un lado oscuro. Claro. ¿No? Y se ha documentado que, pues, desde estas instituciones hay casos que han sido intencionalmente ocultados o tratados de ocultar, pero al final salen a la luz, y más ahora, ¿no? Que es también los casos de abuso Claro. de menores, o sea, de menores, así Claro. se tiene que decir. Claro. ¿Qué pasa con esto, Valle? Mira, lo que pasa es que el Vaticano en este caso, que es el actor principal, que es nuestro enfoque en este momento, ¿por qué? Porque claro que hay muchos actores religiosos que también tienen una injerencia en todo este tema de la parte infantil, de vulnerar los derechos de nuestras niñas y niños. Hay un video que se hizo muy viral de hace unos años, por ejemplo, de Dalai Lama, en donde el niño para que le dé un beso en la boca y todo un rollo en donde si en ese cinismo, estando toda la prensa enfrente de él, hace eso con un niño, que sucede detrás de cámaras, y eso es con un representante ideológico
de otra parte del mundo. Ahora, hablando del Vaticano, el Vaticano y toda la sociedad religiosa ha tenido una manera directa de involucrarse con la sociedad, ¿no? Entonces, el Vaticano tiene hospitales, el Vaticano tiene escuelas, el Vaticano tiene estructuras en donde se acerca cara a cara con las personas del mundo. Entonces, casualmente, hace aproximadamente unos 17 siglos, hace aproximadamente 1700 años, dentro del Vaticano se reforma la parte institucional para que exista la parte del confesionario, para que te puedas ir a confesar, ¿no? Sí. Entonces, es muy interesante porque son bien inteligentes, ya que de forma directa se están enterando de todo lo que está sucediendo dentro de las sociedades, ¿ok? Ya no es como algo ajeno, ya viene a contarte la persona a ti, padre, que eres tú, pues, el representante, ¿no? De la iglesia, etcétera. Te voy a contar lo que pasa en mi intimidad, lo que pasa en mi familia, lo que he pecado, etcétera. Y esa fue una estrategia muy positiva para la institución, para acercarse y meterse y tener prácticamente del cuello a cada persona que les contara, porque por supuesto que el Vaticano es corrupto, es cochino, sobornan y han oprimido a muchas maneras a la sociedad. Empezamos a ver que sistemáticamente entonces hay una violencia en donde utilizan información para aprovecharse de la vulnerabilidad de las personas. Entendemos que el Vaticano en porcentajes es patriarcal, o sea, son puros hombres en la gran mayoría, y tristemente las mujeres, las pocas mujeres que están dentro de esta institución laborando, son privadas de muchas cosas, son privadas de salir, nomás tienen que estar prácticamente a la merced y a la orden del padre. Se hacen monjas de claustro. Tenemos aquí en México en la historia a Sor Juana Inés de la Cruz, que se tuvo que hacer monja en algún punto y que vivió y que era una gran mente, que era una gran mujer, una persona que estaba muy avanzada en términos de ideologías, de pensamiento, y que de alguna manera la institucionalizaron y la metieron a fuerzas a esta estructura y la violentaron de muchas maneras. ¿Y qué pasa? Que inicialmente mucha de la violencia fue ejercida naturalmente en contra de las mujeres. ¿Por qué digo naturalmente? Porque tristemente las mujeres han sido muy atacadas por muchas estructuras del mundo. ¿Por qué? Por precisamente ser patriarcales y misóginas. Entonces, dentro de esta estructura, en este caso, más adelante no solo bastó con las mujeres para hacerle daño, sino empezaron a meterse con nuestros niños y niñas. Una familia súper corrupta conocida era los Borgias también, perteneciente que en algún punto un Borgia fue papa. Entonces empezaron a surgir en algún punto, principalmente en Estados Unidos, en Alemania y en Irlanda, empezaron a surgir demandas en contra del Vaticano, principalmente en la última década, en la década de los 90, ¿ok? Entonces empezaron a haber demandas en donde niños que ya eran grandes en ese momento, o sea, ya eran adultos, empezaron a demandar que sacerdotes habían hablado de ellos, que obispos, que todo esto, y se abrió la caja de Pandora, hermano, en donde no eran 10, 20 niños, son cientos de miles de niños que sistemáticamente han sido dados y que solamente se están tomando datos del siglo XX, es decir, de el año 1900 al año 2000, son los principales datos duros de las agencias. Imagínate para atrás. Para atrás. Todo lo que no se registró, porque los niños y niñas siempre han existido. Claro. ¿Sabes? Entonces, el chiste aquí es comprender que hay un fenómeno ahí dentro de esta red. Es una red que se encubre los unos a los otros. Hasta ahorita, ¿qué piensas? Es un secreto a voces. Claro. Desde muchos años atrás. Es un secreto a voces que lo que ocurre dentro de la iglesia. Pero ahorita que lo vas desmenuzando, empieza todo a tener muchísimo más sentido. Pero hablando ya de que desde el Vaticano ya existe una red, sí, me hace pensar muchas más cosas. Porque ya hablar de una red, o sea, no es nada más el abuso en sí, sino que ya estamos hablando de que existe
toda una red de complicidades. Imagínate tú desde qué niveles hacia abajo, ¿no? Y aparte, estos representantes de la iglesia se sientan a comer con líderes mundiales. Tienen un gran, y su poder su palabra tiene un gran poder en decisiones políticas o hasta geopolíticas. Pero quisiera ir a ese punto. Tú estás diciendo que el Vaticano es una red. Correcto. En el Vaticano, sistemáticamente, porque cuando hablamos de este término debemos de entender que esto ha sido una constante práctica, ¿vale? En donde se han visto involucrados muchísimos actores dentro de esta institución, no solamente sacerdotes, sino miembros del clero en general. Una de las maneras de que el Vaticano tiene para evadir justamente su responsabilidad cuando una de estas situaciones sucede era, por ejemplo, sobornando a los demandantes o era amenazando incluso por medio de otras personas a estos demandantes o era cambiando de institución o de sede al padre que tuvo este error. Si tenía a lo mejor una denuncia, lo mandaban a otro lugar y así se perdía. Ya se perdía, exactamente. Entonces esa fue una práctica sistemática para ir tapando todo esto. Pero lo que logramos comprender dentro de lo que me estás preguntando, por ejemplo, en el caso de Pensilvania, hubo el caso en Pensilvania que está bien interesante porque, por ejemplo, en este estado, si nosotros vemos, hubo 300 sacerdotes que mataron a más de 1,000 niños. Wow. ¿Ok? Entonces hubo 1,000 niños señalando uno tras otro a estos sacerdotes. ¿Y qué es lo que sucede? Nada. Ese es el problema, hermano, que no sucede nada. Que los mueven, que los encubren, que incluso el Papa Francisco en el 2014 da un discurso en la Santa Sede en donde él dice que ya el Vaticano se va a poner con la mano dura y ya va a empezar a señalar y va a empezar a castigar. ¿Cómo va a castigar a estos abusadores? Dice que le van a quitar su derecho a ejercer la palabra de Dios dentro de la institución. Ese es el gran castigo. Entonces, han habido víctimas que le han enviado, y me causa gracia el nivel de cinismo que tienen estas instituciones, porque han habido víctimas de estos abusos que han enviado cartas al Papa que tiene el poder en ese momento, ya sea Juan Pablo II, en este caso Francisco. Le han dicho, oye, pues ya tengo bajo las instancias de mi país, ya tengo legalmente esta orden y esta investigación abierta en donde miembros del clero hicieron esto conmigo, etcétera. ¿Y qué es lo que contesta el Papa? Lo siento mucho, perdónanos y vamos a rezar por ti. Esa es la respuesta que le ha dado a cientos y cientos de víctimas. Entonces, lo que sucede es que no tenemos que echarle mucha cabeza para comprender que hay todo un sistema dentro que se está protegiendo los unos a los otros. Porque está bien interesante también comprender que no solamente forma parte del Vaticano este fenómeno que estamos viendo de pederastas. O sea, el Vaticano es un actor, parte de una red mundial de pederastas que se encargan de un tráfico de niños a nivel mundial. Es decir, por ejemplo, una investigadora periodista súper valiente llamada Lidia Cacho, que es mexicana, que publica Los demonios del Edén. Ella descubre una red de tráfico de menores en el sur del país y en el norte del país, que eran más de 200,000 niños transitando por todo el mundo para diferentes fines. Entonces, a mí, entendiendo este espectro y la pregunta que tú me haces, creo que más allá del abuso, más allá de la pederastía, más allá de que se encubran casos, esa es la punta del iceberg. ¿Qué más hacen con ellos? ¿Hacia dónde se los llevan? Porque aparte han habido muchos desaparecidos. O sea, ahorita hay cientos de miles de casos activos en donde han demandado directamente niños que afortunadamente pudieron crecer y siguen vivos y que están aquí, que están levantando la voz, pero
adicionales, hay muchos desaparecidos que nunca tuvieron la posibilidad de hablar. ¿En dónde están? ¿Qué hicieron con ellos? Puede que esté involucrado con algún tema, por ejemplo, de órganos, ¿sabes? Claro. Entonces, esto es un espectro muy complicado y muy delicado de tocar, porque claro que existe un resguardo en donde las personas que tienen la inclinación feminista, las mujeres que son muy valientes al levantar la voz, hablan mucho del pacto patriarcal. Y el pacto patriarcal es esta justamente unión entre los patriarcas, los hombres, para cubrir sus crímenes a pesar de lo que hayan hecho, apoyarse los unos a los otros. Y dentro del Vaticano hay un gran pacto patriarcal que cubre a estos criminales de ser de alguna manera perseguidos o ser castigados como deberían. Afortunadamente, por ejemplo, en Chile es un país y un gobierno que están dándole con todo a la legislación para castigar a estos criminales que se han metido con estos niños y niñas. Sin embargo, lo que sucede con Chile es que ya hay un mayor nivel de ateísmo. Lo que pasa aquí es que muchas personas desde el creer, desde el que quieren creer en Dios, desde que quieren ser religiosos, desde que quieren ser espirituales, se sesga su comportamiento, su ideología, y entonces no hacen lo que deberían de hacer legalmente para que esto se impida. Y eso sucede en la Luz del Mundo, que fue esta religión y toda esta estructura construida aquí en México, que tuvo muchísimos abusos en contra de menores, de mujeres, etcétera, diferentes miembros de esta institución, en donde quienes eran víctimas y abusadas no querían verlo tal cual, porque estaban enamorados de sus líderes religiosos. Entonces, es como se repite una parte del síndrome de Estocolmo, que es enamorarte de tu violentador o tener una codependencia emocional de tu violentador. Es algo que sucede. Y por eso es tan delicado, porque aquí hay interferencia de necesidad, de ignorancia, de emociones, de fe. Entonces es un juego muy completo en donde nuestras niñas y niños son actores principales y víctimas dentro de ese sistema. Cuando uno realiza investigaciones periodísticas, que a mí me ha tocado realizarlas, y empezamos a hablar de redes, pues siempre recurres o siempre te llega a la mente pues redes criminales de crimen organizado, tráfico de estupefacientes, armas o de personas, niños, ¿no? Pero ahorita con lo que estamos platicando, con lo que tú expones, automáticamente, y no puedo dejar de pensarlo, es que prácticamente el Vaticano o las máximas instituciones religiosas estarían teniendo un papel igual al de una red criminal, claro, al de un crimen organizado. O sea, ¿es así, Paye? O sea, lo estoy interpretando así. ¿Es así? Es así. Mira, es tan fuerte la hipocresía y la doble moral, pero también la ironía con la que son practicadas tantas conductas en donde piensan que generalmente somos tontos y que no nos vamos a dar cuenta. Es lo mismo que sucede en las industrias farmacéuticas, ¿no? En donde, por ejemplo, tú dices, hay redes o hay tráfico de estupefacientes porque son estupefacientes y porque son ilegales, pues son vistos como el crimen organizado y hay narcotráfico, etcétera. Pero eso no los hace peores que las industrias farmacéuticas, solamente porque uno entra dentro de la regulación jurídica y legislativa, etcétera, no te hace mejor o peor tu producto, ¿sabes? Es igual, es mucha ironía e hipocresía. Lo mismo es, por ejemplo, con el azúcar, ¿no? Que el azúcar es algo adictivo, es algo nocivo, es algo que crea una codependencia y que también crea un tema de abstinencia si lo tratas de dejar. El azúcar no es peor que otras sustancias u otros estupefacientes, pero tampoco es mejor, es igual, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede aquí? Sucede que dentro del tema del Vaticano y de estos actores políticos, religiosos, pero que también son políticos,
también hay una doble moral y una hipocresía, en donde ellos cubren negocios, cubren tratos, cubren y afianzan su poder, afianzan su tema de su tráfico de diferentes cosas, porque está, por ejemplo, para ponernos a pensar un poquito, Sí. aquí en México estaba el caso de un mexicano llamado Marcial Maciel, que Sí. él es quien crea o funda la Legión de Cristo, ¿ok? Entonces, en la Legión de Cristo hubo 33 sacerdotes involucrados en diferentes abusos a niños y niñas, que aproximadamente fueron como unos 200 niños y niñas que fueron abusados. Ese no es el tema principal, ¿no? Tristemente estos niños fueron víctimas, pero la Legión del Mundo casualmente también sale involucrada en la filtración de unos documentos que nosotros conocemos como los Pandora Papers, en donde los Pandora Papers eran más de 12 millones de documentos que hablaban de la situación fiscal de diferentes instituciones políticas y religiosas y actores, personajes a nivel mundial, y entre ellos estaba la Legión de Cristo, en donde estaban evadiendo en un paraíso fiscal más de 265 millones de dólares, hermano. Entonces, solamente es una legión, un grupo pequeño dentro del Vaticano. Y eso nos hace pensar, si este grupo pequeño salió involucrado dentro de este tema relacionado a toda la evasión fiscal, a toda la parte de evadir, pero también de redireccionar recursos a otros lugares. Lavado de dinero. Lavado de dinero. No es Puesto. casualidad que el Vaticano esté en Italia, y en Italia se vive un narcogobierno y una red muy fuerte de temas relacionados a todo el crimen organizado. Y ahí está sentado el Vaticano en el centro de eso. ¿Será que el Vaticano forma parte de un paraíso fiscal? ¿Será que hay un lavado de dinero? Aparte, por ejemplo, en todo el caso de Jeffrey Epstein, que es este estadounidense que en algún punto estuvo involucrado con el actual candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, y diferentes actores de política, de comunicación, etc. Jeffrey Epstein es el caso en donde llevaban a niños y niñas a una isla privada con muchos millonarios y millonarias, en donde abusaron de muchas maneras de ellas. Entonces, casualmente, por ejemplo, en esa lista sale uno de los grandes pensadores de la época moderna, que es Stephen Hawking, ¿ok? Que decía en esta lista que él iba a estos eventos. Y casualmente, por ejemplo, Stephen Hawking era miembro de la Academia de Ciencias del Vaticano. Entonces, ahí hay una relación con todo lo que está sucediendo hoy en día. Hoy en día siguen diferentes personas y están dando chivos expiatorios estos gobiernos ocultos, estas élites, que en este caso fue Jeffrey Epstein, un chivo expiatorio. Actualmente hay me parece otro artista estadounidense, sí. No recuerdo cómo se llama. Un rapero, ¿no? Un rapero, exacto, que ha estado involucrado justo para lo que se le está señalando es en temas de tráfico de menores y todo el proceso de grabado, de pornografía, de etcétera. Entonces ahí hay toda una red en donde incluso hay una teoría de conspiración que se llama Pizzagate, que también estaba involucrada Hillary Clinton en ella, en donde enclaves se estaban comunicando justamente para traer a niños y niñas y hacerles cosas que pues ya no sabemos realmente qué les hacen, pero debemos de entender que esto va más allá de una sola estructura. O sea, ¿por qué tiene tanto poder actualmente el Vaticano y por qué es la única institución religiosa con tanto poderío político, económico y sobre todo tan pequeña? O sea, ¿por qué le han permitido la sociedad internacional existir y seguir sostenida? Porque se esconden muchos secretos. Porque incluso el Vaticano tiene un archivo secreto. Así es. Se llama archivo secreto, en donde están todas sus denuncias dentro. O sea, no creas que es sencillo acceder a eso. No, para nada. O sea, no se puede acceder a la información directa por parte del Vaticano, al menos de que haya un tipo de sentencia, ya sea por los principales órganos judiciales de tu país. Entonces es muy, muy fuerte porque te digo,
la pedofilia, la pederastía en contra de los niños y niñas es la punta del iceberg. Hay mucho más allá y hay muchos actores involucrados que tienen mucho que perder si estas estructuras comienzan a caer y a revelar su verdadera historia y sus verdaderos secretos. En México todavía las instituciones religiosas son muy poderosas. Claro. Me puedo ir a muchos años atrás, el papel de la iglesia desde la conquista y cómo empieza esta evangelización forzada, pero después también los representantes de las instituciones religiosas pues prácticamente tenían más voz que los propios gobernantes. Claro. Es decir, o sea, un padre podía pues mandar a linchar a alguien si quería, ¿no? Él iba y daba la bendición, él iba y recibía el dinero, él era el médico, él era un todo. En la actualidad, si bien los tiempos han cambiado, pero el papel de la iglesia pareciera que no se mueve tanto. Y es que cuando uno voltea a ver las grandes cenas políticas, ¿no? En estos, o las grandes reuniones, o incluso hasta en votaciones, vemos que los religiosos o estos grupos se meten, hasta en decisiones políticas. En México, ¿qué tan metidos podrían estar? Hablabas de Lidia Cacho, pero sí. Pero para dimensionarlo un poco más, ¿qué tan poderosos son sus redes en México? Muy poderosas, porque México, lo que se ha distinguido a nivel mundial dentro de la parte oculta es el ser un país de tránsito en términos generales, o sea, en tránsito migratorio, en tránsito de redes de estupefacientes, en tránsito de redes de niños y niñas, o sea, es un país de tránsito en donde generalmente muchas cosas no se quedan aquí, pasan por aquí, ¿no? Pero lo que sucede dentro de esta situación es que México es un país que, pues, somos mexicanos y que entendemos que hay un desorden a lo largo y ancho de nuestro territorio, en donde hay lugares que el crimen organizado está tomando mucho poder, hay lugares que todavía la religión, por ejemplo, hablamos de que en Puebla, me parece que en Cholula, Puebla, hay una iglesia por día. Hay 365 iglesias o más, pero hay una por día en donde cada día se está tocando la campana. Hay todavía, a pesar del avance que tenemos ideológico, de alfabetismo, de educación en México, todavía hay un gran conservadurismo y una gran resistencia a no pensar que la religión pudo haber llegado a dañarnos más de lo que nos benefició. Entonces, debemos aquí de empezar a reflexionar en esta pregunta que me haces, que México es un país que todavía sigue siendo religioso y conservador, y que a pesar de que en términos constitucionales seamos un país laico, seguimos también normalizando, por ejemplo, la pedofilia y la pederastía. ¿En qué aspecto? En la Constitución se respetan los usos y costumbres indígenas, pero en Oaxaca, parte de los usos y costumbres indígenas están casarse con niñas y niños, los señores. Entonces es una práctica que, si bien ha ido disminuyendo, todavía sigue siendo normalizada dentro de ciertos pueblos y comunidades, en este caso en un lugar en donde, por ser costumbre, violentar a niñas y niños y ser una comunidad indígena, el gobierno no se mete ahí, el gobierno no tiene injerencia. Entonces hay muchos niños y niñas que entran dentro de esta tipificación legal y que no puede ser tan sencillamente regulado ni pueden ser tan defendidos. Podemos ver a niñas ya embarazadas de 10, de 11 años, de 12 años, violentadas de muchísimas maneras, pero es parte de la ideología indígena supuestamente, ¿no? Entonces, si comprendemos que todavía sigue normalizado eso, entonces, ¿qué es lo que está detrás? ¿Qué es lo que hay debajo? Hay un fenómeno también en el gobierno muy similar al fenómeno relacionado al Vaticano, en el gobierno mexicano. Y hay un autor, Loret de Mola, en un libro escribe sobre la cofradía de la mano caída. Habla de este término, en donde el gobierno mexicano tiene como una inclinación a ocultar su homosexualidad o la homosexualidad que existe dentro de estas instituciones, en donde hubo muchos líderes políticos e involucrados con líderes incluso religiosos
que practicaban detrás de cámaras, detrás de bambalinas, diferentes eventos y situaciones relacionadas a no solamente la homosexualidad, que al final cada quien hace de su cuerpo lo que guste, sino también la inclinación a una parte que puede llegar a ser con niños y niñas. Y lo mismo sucede en el Vaticano. En el Vaticano incluso hay un libro que se llama Sodoma, los escándalos del Vaticano, que habla de la doble moral, en donde no solamente violentan a niñas y niños, sino que Roma por las noches está lleno de los sacerdotes, de los obispos, de todo, en los bares, en los antros gays, en lugares en donde se cambian de ropa solamente y se van a vivir la vida nocturna y la doble moral y la hipocresía que también se vive ahí. Entonces, respondiendo a tu pregunta, México todavía en términos de institución, en términos de todo lo que tiene que ver esta parte de la formalidad del tema judicial, del tema de justicia, etcétera, todavía nos falta mucho por recorrer. En México se siguen violentando muchos derechos, en México siguen habiendo muchos altos índices de impunidad, y es un tema que supuestamente el gobierno actual ha estado tratando de atacar directamente. Sin embargo, la impunidad sigue. ¿Y eso qué significa? Que los crímenes continúan, que las redes se siguen fortaleciendo y que en México ya vemos que el crimen organizado también forma parte de nuestro gobierno. Entonces estamos viendo que nuestro gobierno también encubre a criminales, encubre a mujeres y hombres que han atentado en contra de los derechos humanos. Entonces es una realidad, no solamente en este país, en todo el mundo. Por más que digan que Estados Unidos es un país primermundista, Estados Unidos tiene grandes grietas dentro de todas sus instituciones y grandes niveles de corrupción también, y es algo que está sucediendo a nivel mundial, y espiritualmente es algo que estudio, en donde ya es el momento en esta época que ya nos estamos dando cuenta de esto. Nos estamos dando cuenta que ni un líder religioso, ni un líder político, ni un líder de una sociedad va a venir a salvarnos. Y es lo que te decía desde el inicio que hablábamos de Dios. Nadie de ellos es nuestro Salvador. Nosotros nos vamos a salvar informándonos acerca de estas situaciones que ya están sucediendo aquí y que lo vemos a la vuelta de la esquina. Muchísimos niños y niñas desaparecidas en este país. ¿En dónde están todos esos niños y niñas? Te decía, Lidia Cacho desmantela esta red de tráfico de menores de cientos de miles de niños. Y yo que soy tijuanense, Lidia Cacho menciona la frontera norte del país, también la frontera sur, porque su principal enfoque fue la frontera sur y surge toda esta red de tráfico de menores con un empresario que era libanés, empresario, Curi me parece que se apellidaba, en donde empieza ahí ella a notar cosas raras, comportamientos raros, una operación sistemática muy rara en donde pues los persiguen saliendo de la escuela, les llevan comida a los niños y niñas. Si tú vas a San Cristóbal de las Casas, que es un lugar hermoso, lo primero que vas a ver van a ser muchos niños y niñas indigentes pidiendo dinero. Y hay personas que se encargan de observar a esos niños, de tenderles una trampa, de cooptarlos, de llevárselos y hacer 1000 cosas detrás de cámaras con ellos. Te voy a contar algo. Dime. A mí me llegó por Instagram un mensaje de una persona que está en el medio artístico. Es actriz de teatro y ella me contó algo. Me dijo, nada más te lo voy a contar, no voy a decir nada porque me van a reconocer, pero esto me pasó. Tengo todavía guardado el mensaje. Y ella me mencionaba que había casas en la Ciudad de México, en la Condesa, en la Roma, donde se reunían personas de la farándula, actores, directores, en estas casas, fiestas, a tener relaciones, y muchas de estas relaciones se hacían con menores de edad. Claro.
y a mí me escandalizó. Y ahorita que tú me cuentas esto, pues automáticamente me llegó Sí, y digo, bueno, esto está ocurriendo muy cerca de nosotros. sí, O sea, a la vuelta de la esquina podría sí, estar ocurriendo esto, ¿no? Y yéndome a las instituciones religiosas, pues imagínate, estos tipos miserables han estado controlando a masas y están controlando masas. Pero ahora, mi estimado Paye, ¿cómo podemos o con qué ojos hay que ver a la religión? claro, Porque automáticamente yo saliendo de aquí, o sea, si de por sí eh, yo quería tratar este tema, pero seguramente habrá mucha gente pues, que vaya a criticar o nos vaya a decir que no es cierto, que estamos exagerando, o incluso hasta nos llega a insultar o atacar, pero ¿cómo empezar a ver a la religión? claro. Mira, yo entiendo que las personas, después de todo un proceso de educación, de crecimiento dentro de un contexto religioso y muchas veces conservador, nuestro ego se puede llegar a resistir a que existan este tipo de atrocidades. Pero yo por eso le recomiendo a las personas que lean a grandes periodistas que han hecho estas denuncias, periodistas e investigadores que han tenido el valor, porque por ejemplo en México ejercer el periodismo es una de las profesiones más peligrosas en términos de seguridad, en donde los periodistas no tienen una garantía de sus derechos y que muchas veces se meten a un terreno y territorio que puede llegar a ser muy delicado y muy peligroso. Yo no soy periodista, pero me encanta aprender y entender de estos temas. Y respondiéndote a tu pregunta, debemos de ser pragmáticos, objetivos y comprender que al hablar de estas instituciones religiosas no podemos generalizar en que todos son malos, en que todas y todos los que pertenecen a estas religiones han hecho algo malo, que son pederastas o que están relacionados a estos temas. Pero debemos de empezar a ser más analíticos en cómo se comportan estos actores. Como te decía, podemos verlos como actores que son parte natural de nuestra realidad, en donde no podemos ir en este momento quemando iglesia tras iglesia, aunque ellos sí quemaron a persona tras persona en la Santa Inquisición, aunque encabezan todo este movimiento que le quitaron la vida a grandes mentes, grandes filósofos, grandes científicas, grandes personas que se Sí, dedicaban a la hubo un brujería. exterminio en nombre de la religión. Sí, Sí, exactamente, pudiera llamarse un holocausto, solamente que fue dirigido hacia donde ellos querían que fuera dirigido claro. y fueron épocas muy oscuras de la humanidad, ¿no? En donde nosotros ya no somos así, Sí, donde no, no. nosotros venimos a cuestionar y parte de la manifestación que tenemos de la luz en esta realidad es informarnos, es analizar, es cuestionarnos, es ver más allá de la ilusión que quieren que veamos. Y creo que debemos de ver a la religión como una estructura humana tratando de explicar una parte divina, mas no significa que esté exenta de equivocarse y que sea perfecta. Como es una estructura humana, está llena de matices, contrastes, de oscuridad y de luz, y debemos de empezar a ver que esa institución ya no es reflejo ni es proyección de nosotros, que ahora nosotros somos capaces de pensar por nosotros mismos, que somos seres que tenemos la capacidad de ser críticos y analíticos y que nosotros venimos a fomentar y a prepararnos, hablo nosotros como humanos, para empezar a ejercer este libre albedrío que supuestamente siempre debimos de ejercer en la capacidad de creer en lo que queramos creer. Y si tú o cualquier persona que nos escucha quiere ejercer su libre albedrío y continuar siendo católico, religioso, está perfecto, pero si estás dentro de las iglesias y si eres una buena persona, abre tus ojos porque puedes ayudar a otras personas que pueden llegar a estar siendo víctimas dentro de esa institución o de ese lugar en donde tú estás tal vez practicando el amor, que está muy bien que lo hagas. Ver la religión como un tema en donde no son nuestros salvadores, no son nuestros representantes de Dios en la tierra, son seres que en algún punto tuvieron y tienen mucho poder, pero el exceso de poder tiende a corromper. ¿Hacia dónde va la religión?
porque evidentemente la perspectiva o los ojos con los que vemos a la religión ha ido cambiando. Claro. Entonces, cada vez vemos más personas que ya no creen. No me gusta relacionar a religión es igual a Dios. Correcto. O sea, también hay que entender esto, ¿no? La crítica hacia la religión no necesariamente es la crítica hacia Dios, porque cualquier persona puede creer o no creer. Aquí estamos hablando de la religión como una institución. La institución de la religión, ¿hacia dónde va? Claro. ¿Hacia dónde crees que va caminando? Mira, es muy interesante ¿O qué esa le pregunta. depara? Sí, mira, creo que puede deparar muchas cosas y puede dirigirse hacia diferentes caminos dependiendo de qué tanto la institución sea capaz de evolucionar y camuflajearse. Porque debemos de ver aquí que, por ejemplo, en términos energéticos nos encontramos en una era, en este momento astrológica, que es la era de Acuario, ¿vale? A el 2020 estábamos en la era de Piscis. Cuando vino Jesús a la tierra aproximadamente, cuando dicen que vino, entra dentro de la era de Piscis. Entonces dura 2000 años la era de Piscis. Cada era astrológica dura una prox de 2000, 2100 años. En este caso termina la era de Piscis, comienza el 2020 la era de Acuario, y la era de Acuario se distingue por la caída de las estructuras. Se distingue por la revolución de conciencias, por que los seres humanos ya no nos vamos a tal vez doblegar porque nos están solamente tratando de imponer una verdad. Ya vamos a cuestionar y vamos a estar muchos de nosotros dispuestos a señalar, a comprender que ya tenemos que evolucionar porque el mundo nos está dando a gritos y nos está diciendo que algo no estamos haciendo bien o que muchas cosas no estamos haciendo bien. Y entre ellas es nuestra representación religiosa, en donde debemos de comprender que hay gobiernos y hay élites, hay grupos de poder que, oye, si somos, no sé, un aproximado de 200 países hipotéticamente, cada uno de estos países tiene un representante a nivel mundial. Entonces, son aproximadamente 200 representantes a nivel mundial, en donde ya es un grupo de poder pequeño, realmente, más los representantes o los dueños de las farmacéuticas, más los dueños de las industrias de energéticas, automotrices. Entonces estamos viendo que realmente... Comunicación, que es tan importante y efectivo para el control cognitivo de las masas. Estamos viendo que sí hay grupos de poder y que sí es algo que cuando hablamos de élite, las personas dicen, ya el conspiranoico, las élites. Hay élites gobernantes y eso es una realidad. Aquí en México tenemos las élites del gobierno que con el hecho de ser senador, diputado, etcétera, formas parte de un pequeño grupo de poder. Entonces, a nivel mundial ya hay élites. Una de las máscaras para encubrirse las élites son las religiones, en donde a lo mejor ya las religiones van a llegar a ser arcaicas para estas élites. Pero ¿cuál va a ser la nueva religión? Posiblemente la nueva religión va a ser las redes sociales. Tal vez las nuevas instituciones y manera de control van a ser las plataformas digitales. Tal vez los nuevos dioses o el nuevo dios va a ser la inteligencia artificial. O sea, vamos a empezar a ver que la élite, así como te dije en algún punto, dijeron, vino Jesús, que empezó a revolucionar conciencias dentro de la edad que tuvo a lo largo y ancho, en donde creó e hizo profetas. Qué casualidad que donde está plantado y arriba el Vaticano es sobre la tumba de San Pedro, uno de los discípulos de Jesús, en donde dijo la élite, ok, entonces Jesús vino, está diciendo todo esto, pues vamos a aprovecharlo y lo vamos a institucionalizar y vamos a convertirlo en una religión, en donde tal vez ya no es suficiente una religión, ya no es suficiente la fe, ya no es suficiente para sostener y mantener y doblegar a la sociedad, pero entonces las otras religiones pueden llegar a convertirse en toda la tecnología que hoy en día estamos utilizando. Entonces pienso que las religiones tienen una tendencia, contestando a tu pregunta, a caer, ¿vale? Pero pienso que hay una tendencia a que también vayan a evolucionar, y en donde tal vez ya no vamos a tener tantas religiones en el mundo, porque tal vez las élites se van a poner de acuerdo para crear a una deidad, a un dios, por medio tal vez de un proyecto, por ejemplo, el proyecto Bluebeam,
que es muy escuchado dentro de las teorías de conspiración, escrito por un autor canadiense llamado Serge Monast, que lo encontraron fallecido casualmente, en conjunto con otra persona con la que escribió estas teorías y este libro. Los dos fallecieron casualmente de lo mismo, en donde esta teoría del Blue Beam habla en que el nuevo orden mundial va a proponer crear una nueva deidad, un nuevo Dios, que en este momento estamos viendo extraterrestres, que estamos viendo que el Congreso de Estados Unidos ya habla deliberadamente de este tema. Aquí en el Congreso de México fue el periodista Jaime Maussan a presentar parte del fenómeno no humano a través de las momias de Nazca, en donde posiblemente vamos a evolucionar a una religión que sea mundial, a una religión que sea tal vez en contra de un enemigo creado por la élite que ni siquiera existe, un agente externo, en donde la élite siempre ha funcionado creando miedo para que nosotros cedamos todo nuestro poder y que ellos hagan lo que quieran hacer. Y pueden llegar a decir, ok, ya tantas religiones no nos sirven, esto se cae, damos los chivos expiatorios que tengamos que dar como lo estamos haciendo, pero nos vamos a trasladar a otra situación para que la gente nos siga entregando el poder que siempre nos ha dado durante miles de milenios atrás hasta la actualidad. Yo soy un poquito menos... es que lo que dices... Yo cambiaría un poquito algo. Échale. Porque si bien yo creo que las élites siempre van a tender a crear nuevas formas de control, hablando desde cuestiones financieras o cuestiones de creencia, pero también yo creo algo, que ha habido una democratización, por ejemplo, de los medios de comunicación. Las redes sociales se han convertido en una parte fundamental que han abierto una ventana distinta a los medios tradicionales. Tú puedes crear tu contenido. Yo no sé si tú pudieras crear o hablar de lo que hablas en una televisora. Claro. O en un canal de radio. O esta charla que estamos teniendo, yo no sé si nos darían foco en cadena nacional en una televisora, pero al final las redes sociales se están convirtiendo también. Claro, hay vicios, pero con todos estos movimientos que hay, yo sí veo algo que me da un poco de esperanza. Y es que la gente ya tiene más curiosidad por preguntar y por hablar. Claro. ¿No? Es decir, por ejemplo, se habla en Estados Unidos de ciertos temas que antes no se hablaban, ¿no? Pero automáticamente mucho tiene que ver porque hay una presión social, de que la propia población dice, a ver, espérate, o sea, como por qué yo voy a... Ya se cuestiona más y creo que eso es bueno. Creo que las grandes élites sí tienen un gran reto, porque con tanta información que tenemos, difícilmente veo que puedan, que se les haga tan fácil. Correcto. ¿No? A lo mejor y sí lo logran, o a lo mejor es parte de eso, pero sí noto que de repente veo a comunicadores, por ejemplo, que han estado años instalados ahí, que ya no, y tienen que irse a otro lugar o a otro país, porque aquí ya no. Y creo yo, mi estimado Paye, que, por ejemplo, en América, de este lado, si bien somos personas de mucha fe, también somos aguerridos y también nos toca defender la tierra. ¿Cuántas comunidades no defienden la tierra y el agua? Todavía tenemos ese arraigo, ¿no? Que nos llama a la famosa Pachamama. Sí. ¿No? Y que le pone un estate quieto a las élites. Y por eso es que vemos que, por ejemplo, Latinoamérica es de las regiones del mundo en donde más defensores ambientales son eliminados. Correcto. Porque se oponen a los grandes intereses de muchas élites. Entonces, creo que se viene una guerra, no sé si decir ideológica, pero esa guerra ya la vivimos al menos en los medios.
los medios tradicionales odian el Internet. Claro. Me queda claro que nos odian, porque nosotros ya hablamos de esto. Y a nosotros nos ha tocado censurar. Tú ahorita mencionabas algo bien interesante. Las farmacéuticas. Aquí está mi hermano. Nos tocó a nosotros, nos ha tocado vivir el intento de censura de las farmacéuticas. Sí. O sea, nos ha tocado. Sí. Nos hicieron bajar un video de TikTok y también hicimos un reportaje sobre los psicofármacos y le hablaron a mi jefe y le dijeron, porque mencionamos marcas. Bueno, era Pfizer, era Johnson & Johnson, eran estas. Estábamos denunciando el Ritalin, que se lo suministraban a niños desde los 3 años, haciéndolos prácticamente adictos. Y sí le llamaron a mi jefe en Televisa, de que, pues, diciéndole, oye, ahí te encargo. Sí. Entonces, creo que se viene una guerra Sí. bien interesante. ¿Cómo ves tú estos tiempos en donde también el abanico de posibilidades de la comunicación, porque la comunicación, así como la religión, tiene muchísimo poder por su alcance? ¿Tú cómo ves estos tiempos? Los veo en donde afortunadamente vivimos en esta época que hay una mayor libertad en temas de comunicación, pero pienso que tenemos que seguir con los ojos muy abiertos y que no vayamos a ser tan ilusos e ingenuos en pensar que no hay actores detrás que buscan inclinar o buscan dirigir todo esto a sus propios intereses. ¿Por qué? Porque al final estamos viendo que afortunadamente estamos participando tal vez en plataformas que nos pueden dar una libertad en algún punto financiera, de tiempo, de ideología, de esparcir lo que queramos esparcir. Sin embargo, los niveles de censura están aumentando. La parte estricta del trabajo de los algoritmos también están aumentando. La recopilación de datos que están teniendo cada plataforma digital está haciéndose mucho más eficiente gracias a todo lo que se está implementando en nuevos softwares, por ejemplo, de inteligencia artificial, en donde la inteligencia artificial está contribuyendo mucho a recopilar demasiada información a niveles masivos para hacer más eficiente, por ejemplo, identificar cuáles gustos tienes tú, qué es lo que te pueden vender, hacia dónde pueden dirigir a través de tu inconsciente o subconsciente tu capacidad de consumo, qué es lo que vas a comprar más adelante. O sea, sí debemos de tomar en cuenta que las redes sociales, los aparatos tecnológicos que utilizamos, ya sean X marca de celular o X marca de cámara, también tienen ahí ciertas cosas que, igual como la industria, por ejemplo, alimentaria, que son expertos en mentir y que te dicen, tienen esta cantidad de cosas, de ingredientes, etcétera, pero enfrente te están poniendo, no, pues son bien naturales, bien orgánicos y atrás tienen un mundo de químicos. Lo mismo sucede con la tecnología que nos venden. Nos dicen, se utiliza para esto, pero la realidad es que también tienen funciones que están en pro de los que están creando esa tecnología. Una base de datos que cualquiera quisiera tener. Hemos visto, por ejemplo, en las elecciones presidenciales en Estados Unidos, por ejemplo, en México y en muchas partes de Latinoamérica, se han utilizado bases de datos para ver qué inclinación tienen, por ejemplo, en Twitter, la comunidad de Twitter, que ahorita es X, la plataforma. Se han utilizado esas bases de datos para ver hacia dónde se está inclinando la aceptación política, hacia qué partido. Y con eso se toman ciertas decisiones para la acción que se va a ejecutar. Claro. Respondiendo a tu pregunta, creo que nos dirigimos a una época mucho más tecnológica, en donde si nos vamos a dirigir a esa época que ya le estamos viviendo, nos van a tratar de también censurar, alinear a lo que quieren que compartamos y a lo que quieren que digamos. Entonces, yo tengo la esperanza en muchas personas, en este caso como tú, otros pensadores, comunicadores, mujeres, hombres, que venimos también a hacer la resistencia, que no lo vamos a dejar tan sencillo. Y que, pues ni modo, si tenemos que pararnos 1000 veces y si nos tienen que censurar un video 1000 veces y tenemos que abrir las plataformas otras 1000 veces, lo vamos a hacer, pero creo que unidos vamos a hacer la diferencia y colaborando los unos a los otros podemos marcar un movimiento muy importante para no dejárselas tan sencillas. Me encanta. Para finalizar, te pregunto, con todo lo que ya sabes, con todo lo que hablas,
¿tú cómo describirías a la religión? ¿Qué es la religión? Ok, yo describiría a la religión como un cúmulo de creencias, de costumbres, de usos, que en algún punto se forma y se institucionaliza y se estructura de una manera jerárquica y de una manera que puede ser de arriba hacia abajo, por ejemplo, como una pirámide, ¿vale? O también de una manera horizontal, en donde esta jerarquía tiene un uso de poder y tiene un fin que es relacionado a una parte ideológica hacia las personas. Entonces, pueden haber muchas religiones que tengan a una deidad, por ejemplo, a Dios, pero también hay religiones que su deidad son santos, son, por ejemplo, la santería, es un sistema de creencias. Entonces la religión está ligado al creer, está ligado a la fe, pero eso no la separa de la institución y eso no la separa de este sistema. Al final, las religiones son parte de este sistema, de esta matrix. Tú y yo somos parte de esta matrix y también somos actores. Entonces, la religión es un cúmulo de información que al final de cuentas se puede constituir en un actor muy importante de este sistema y de esta sociedad. ¿Es como una herramienta? Pudiera ser una herramienta para ciertos fines, Sí, y claro. por parte de ciertos actores. Hablábamos de la élite, ¿vale? Pero también creo que es un camino, o sea, creo que también en términos espirituales yo lo veo mucho en que las cosas son perfectas como son, independiente del lado oscuro, y si nos tocó vivir en un mundo religioso, es perfecto para dirigirnos al camino de evolución que nos debemos de dirigir. Entonces son una herramienta para quienes la quieran utilizar como tal. Es un lugar en donde puedes encontrar comunidades que a muchas personas también les han salvado la vida. Personas que se han sentido muy acogidas. Personalmente he ido a iglesias mormonas, cristianas, católicas. Generalmente me han acogido muy bien y yo personalmente no he tenido una experiencia de una transgresión de una persona hacia mí dentro de esta institución. Pienso que es un camino para otras personas para dirigirse a un mayor bienestar. Dependiendo de cómo lo veas, de dónde lo veas, puede ser una herramienta o un camino. Me encanta. Como ya es una costumbre en este podcast, a todos mis invitados les pido que para despedirse, por favor, me regalen una frase, una cita, un lema, que tengas muy presente, que utilices o no utilices, pero que tú tengas. ¿Cuál sería y por qué? Pienso que son dos. Ok. ¿Vale? Una es: quien no conoce la historia o su historia está condenado a repetirla. Y la siguiente frase es: la luz está triunfando. ¿Por qué? Porque pienso que los seres humanos muchas veces tenemos la tendencia a olvidar lo que ha sucedido y los patrones repetitivos, y lo que estamos viviendo hoy es algo que ya se ha vivido muchas veces en la historia de la humanidad. Han habido muchas personas que se han tratado de rebelar ante esas estructuras opresoras, corruptas y sucias, porque honestamente no tengo algo en contra de la religión, tengo algo en contra de las instituciones, y a mí me repudian muchas de estas instituciones y los líderes que las encabezan. Pienso que tenemos que estudiar y abrirnos a las posibilidades de recuperar también, para entender hacia dónde nos dirigimos, qué fuimos en un pasado. Esa es relación a la primera frase. Y la segunda frase, la luz está triunfando, es porque si personas como tú y como yo estamos haciendo este tipo de movimientos, este tipo de pláticas que pueden despertar en cadena a otras personas, siempre se las digo a mi comunidad esa frase, porque quiero que entiendan y vean que realmente, a pesar de toda la información de miedo que nos pueden llegar a tratar de imponer, todas estas campañas de desprestigio, de que el mundo se está terminando, que la sociedad y la humanidad va a un lugar peor, pienso que realmente la luz está triunfando, porque la información y las personas que nos estamos inclinando a ella, estamos comenzando a hablar de esto y no nos estamos quedando atrás. Entonces, como les decía,
Una de las manifestaciones de la luz es la información, y al estar dando toda esta información, pienso que la luz está triunfando en todo lo que viene, en lo que estamos viviendo el día de hoy. Te quiero preguntar algo ya para cerrar, Sí, que ahorita lo tengo. Tú hablabas de que el Papa como la máxima autoridad, pero me cuesta trabajo creer, Paye, que el Papa mueva los hilos. claro. ¿Hay alguien arriba del Papa? Por supuesto que hay personas arriba del Papa, hay familias reales, cuando hablo de familias reales, hablo de familias que muchas veces han preservado tener la misma sangre, una parte genética. Eso lo veíamos incluso en Egipto. En Egipto hay muchos relatos, por ejemplo, Cleopatra, que se tuvo que casar con sus propios hermanos para ella poder llegar Sí. a tener poder en esta civilización. Entonces pienso que hay familias y que hay grupos, por ejemplo, lo vemos en Inglaterra, que todavía la familia real tiene una injerencia en asuntos políticos y diplomáticos y muchísimo poder en este país, y pienso que nos están mostrando la cara que quieren que veamos, pero realmente quienes están moviendo las fichas de este tablero no sabemos realmente quiénes son. Hay muchos que están escondidos, hay muchos que están infiltrados, y el Papa pienso que es un títere más de un verdadero líder y de una verdadera persona que tiene mucha información acerca de cómo controlar y manipular a las masas de diferentes mecanismos y de diferentes maneras. Muchísimas gracias por haber estado en Oscar Morales Podcast. Te agradezco muchísimo lo que viniste a exponer. Y bueno, antes de despedirnos, por favor, ¿en dónde la gente te puede encontrar? Claro que sí, me pueden encontrar en Instagram como Paye Rogers Cósmico, en TikTok como Paye Rogers, en YouTube como Paye Rogers Podcast, en Facebook como Paye Rogers. Tú te vas a una plataforma y pones Paye Rogers y ahí seguramente voy a salir. En Instagram es mi única cuenta verificada. En TikTok han creado otras cuentas mías, pero la mía ya casi llegamos a los 400,000 seguidores en TikTok, en donde pues le estamos echando con todo, y quien quiera formar parte de mi comunidad, estamos construyendo algo muy bonito y nos estamos apoyando mucho en mi comunidad, y pues te agradezco mucho por que tu comunidad y tú me acogen aquí, y lo que podamos apoyar en este camino, hermano, pues aquí estamos bien puestos. Muchas gracias, espero que no sea la última vez Así que será. estés en este espacio. Y bueno, pues bienvenido. Gracias. Siempre serás bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por habernos seguido. Recuerden, suscríbanse en Oscar Morales Podcast y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.